Hola a todos, gracias por sumarse. Mi nombre es Ricardo, soy de Technisys y hoy vamos a estar hablando junto con Fede, y ahora nos voy a presentar, acerca de cómo escalar o cómo escalamos nosotros una plataforma en una industria altamente regulada y en un contexto de misión crítica para lograr 13.000 transacciones por segundo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso y cuáles fueron los desafíos con los que nos encontramos y cómo lo fuimos superando? ¿Sí? La idea es compartir con ustedes no el éxito, sino el proceso. O sea, qué fue lo que tuvimos que hacer y cuáles fueron las lecciones que aprendimos en tratar de lograr ese objetivo que ahora les voy a contar. No fue para nada pequeño. Antes de ir ahí, me quiero presentar, lo quiero presentar a Fede muy brevemente. Yo estoy en Technisys hace 6 años y hace más de 20 que trabajo en banca digital. Ya estoy bastante pasado de edad para estas cosas, pero bueno, solo para que se den una idea, mi primer computadora tenía teclas de goma y me entraba en la palma de la mano, y desde entonces vengo trabajando en tecnología. Fede, que me está acompañando hoy, es un par de añitos más joven nada más, y se especializa en core banking desde hace 3 años trabajando con nosotros. Le encanta el café. Creo que no nos va a dar el tiempo que nos muestre sus cafeteras, pero en otra oportunidad o le pueden hacer un reach out ahí por LinkedIn y seguro les comparte. Y hoy nos va a estar contando realmente cómo lo hicimos y cuáles fueron los problemas concretos técnicos con los que nos encontramos. Así que bueno, a ver, ¿cuál fue el problema con el que nos encontramos y que tratamos de resolver en estos últimos meses? Lograr que una plataforma de banca digital pueda atender a 150 millones de clientes, ¿sí? Trabajando con 300, 400 millones de productos financieros, de cuentas, de cajas de ahorro, de tarjetas de crédito, de préstamos, ¿sí? En tiempo real, en el día, cuando voy a un negocio y quiero hacer una compra con mi tarjeta, o cuando quiero mandarle plata a alguien, o si quiero entrar en la app del banco a consultar mi saldo, o quiero pedir un nuevo préstamo, ¿sí? Poder lograr eso para esas 150 millones de personas en paralelo y a su vez responderles en un tiempo que realmente se sienta adecuado para el día en el que vivimos, que yo aprieto el botón en la app y en el momento tenga una respuesta, no es un desafío menor. ¿Sí? Nosotros como compañía trabajamos hace 20 años en lo que es banca digital y tenemos muchísimos clientes, ninguno de este tamaño, pero tenemos buena experiencia en entender qué es lo que se necesita para lograr esto. Y a la conclusión a la que llegamos es de que estos 150 millones de clientes iban a representar picos de hasta 10.000 transacciones por segundo. ¿Sí? Y esto puede ser un número abstracto que es difícil capaz de entender o de comprender qué quiere decir, pero déjenme tratar de darles un poquito de contexto. Para que sean una idea, la red mundial de Visa en promedio maneja 1.700 transacciones por segundo. ¿Sí? O sea, un orden de magnitud menos de lo que estamos hablando. ¿Sí? La red de Mastercard tiene como objetivo manejar 5.000 transacciones por segundo. El récord de Barclays, que es uno de los bancos más fuertes del mundo en transaccionalidad, ¿sí? En un Black Friday, que es una instancia de compra en el Reino Unido de gigante, llegó a 1.184 transacciones por segundo por una hora. ¿Sí? O sea que 10.000 transacciones por segundo o más es un número totalmente disparatado y muy grande que realmente solo aplica a los contextos más extremos y a las instituciones financieras más grandes del planeta. ¿Sí? Con lo cual no era un objetivo menor. Pero realmente teníamos la convicción de que con la tecnología que venimos desarrollando y con las capacidades que la nube hoy día nos ofrece, era un objetivo al menos teóricamente realizable. Al principio no estábamos muy seguros de si íbamos a llegar ahí, pero bueno, que podíamos aspirar a aproximarnos a estar cerca de ese lugar. Esto además se enmarca en un contexto y que para los que han intentado o han trabajado en este tipo de pruebas de performance o de escalar un sistema hasta el borde de sus capacidades, obviamente mucho tiene que ver con el contexto. O sea, si yo puedo hacer un microservicio y deployarlo en Azure, que es algo muy sencillo, incluso aunque haga una operación de base de datos o algo que sea medianamente pesado en términos de recursos, si es
simple, es lineal, puedo trabajar en optimizarlo y llevarlo al extremo, ¿sí? O puedo escalarlo horizontalmente y lograr básicamente lo que quiera mientras tenga recursos a mi disposición. Pero esto se suma de que lo que nosotros estamos tratando de lograr no es solamente tener un pago de una tarjeta o habilitar una compra en un local comercial, sino es una plataforma de banca digital que le permita a las instituciones financieras, a los bancos, a las fintechs, etcétera, realmente diferenciarse en el mercado. O sea, brindar una oferta diferente a lo que el banco de la vereda de enfrente tiene o a lo que la fintech o el retailer que compite conmigo está ofreciendo. O sea, que yo pueda generar journeys de cliente realmente diferenciales, o sea, que le permitan hacer algo novedoso a mi cliente, que pueda, por ejemplo, hacer una compra utilizando un préstamo en tiempo real si no tiene fondos suficientes en sus cuentas, o que pueda utilizar sus puntos capaz de un sistema de premios o de un sistema de fidelidad en el punto de venta cuando quiera hacer una compra de un artículo en cualquier local comercial. O sea, realmente cosas que vayan más allá de la industria financiera convencional y les permitan a nuestros socios, a nuestros clientes diferenciarse en el mercado y lograr ese nivel de flexibilidad y ese nivel de habilitar esa innovación y a su vez escalar a esos extremos realmente duplica ese desafío y probablemente me quede corto. Entonces creo que es importante entender también ese contexto. Para nosotros, reforzando un poquito ese concepto, los servicios financieros hoy en día tienen que pasar a ser parte de nuestra vida. O sea, si nosotros pensamos y cómo hoy día interactuamos con nuestro banco, con nuestra tarjeta de crédito, con nuestra tarjeta de débito, cada vez estamos más reacios, nos interesa menos interactuar con el banco por el hecho de interactuar con el banco en sí. Lo que queremos es lograr un objetivo personal, queremos comprar algo, queremos cambiar de casa, queremos cambiar el auto, queremos obtener un crédito para poder lograr un objetivo personal. ¿Sí? Entonces, ese concepto de las finanzas embebidas en mi vida, en lo que yo quiero lograr, es clave. Y para eso, justamente, ese concepto que surge de banca enfática, de la banca que entiende mi contexto y es sensible al contexto y al comportamiento, pasa a ser clave. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de lograr con nuestra tecnología y que es la piedra fundamental de lo que tratamos de escalar en este ejercicio, ¿no? Ahora Fede les va a contar específicamente qué fue lo que hicimos y cuáles fueron los pasos y los problemas con los cuales nos encontramos, pero déjenme darles un pantallazo bien grande, ¿sí? Nosotros lo que hemos desarrollado es una plataforma de banca, lo que típicamente se conoce en el mercado como full stack, ¿sí? Que incluye lo que se denomina un core banking system, ¿sí? Que es el sistema que le permite a un banco manejar su información de forma centralizada, o sea, donde el banco almacena la información de todas nuestras cajas de ahorro, de todas nuestras cuentas corrientes, de todas nuestras tarjetas de crédito, la información de sus clientes, donde almacena y procesa cada pago, cada transacción, cada pedido, cada retiro de dinero que nosotros hacemos, ¿sí? Eso se maneja, se gestiona en esa plataforma de core banking. Y por encima de esa plataforma de core banking tenemos una plataforma de engagement digital, o sea, una plataforma de que utiliza esas capacidades, esos productos financieros para exponerlos al mundo y darnos una aplicación móvil para poder interactuar con el banco a través de un browser en nuestro PC o en nuestro iPad, o poder preguntarle a Alexa cuál es nuestro saldo, o poder ir a un retailer y a través de un kiosco digital poder consultar nuestros productos financieros o acceder a uno nuevo. ¿Sí? Entonces es justamente ese concepto full stack, end-to-end, de habilitar un banco digital a través de la tecnología. Y basándonos en tecnología de nube. ¿Sí? Ahora van a ver que el ejercicio que hicimos, que lo hicimos en Azure, ¿sí? En conjunto con Microsoft, ¿sí? Estaba basado en la nube pública, utilizando servicios con tecnología estándar, ¿sí? Como Kubernetes y Docker, ¿sí? Y nuestra plataforma está diseñada para eso, ¿sí? Y a su vez es agnóstica a la nube. Y ese es otro desafío que vuelve a agregar un layer de complejidad en esa optimización, porque estamos tratando de mantenernos con la capacidad de llevar nuestra tecnología no solo a Azure, como lo hicimos para este ejercicio, pero sino también a AWS,
a Google, a IBM, ¿sí? De forma de que nuestros socios puedan elegir cuál es la nube que más se adapta a sus necesidades. Entonces, bueno, el concepto y el contexto tecnológico, si no voy a recorrer todas las tecnologías que tenemos por acá, solo les quiero destacar de que la mayoría de los componentes de backend en los cuales trabajamos y escalamos están basados en Java, corriendo sobre una arquitectura de microservicios, utilizando Kubernetes como plataforma de base y Docker como mecanismo de containerización, ¿sí? Y un montón de tecnologías anexas que habilitan ese ecosistema, ¿sí? Pero como pueden ver en la diapo, es un set sumamente estándar y a su vez de tecnología realmente de punta, pero también probada, realmente battle tested, que es lo que uno espera en estos escenarios justamente de misión crítica y en ambientes altamente regulados. Así que bueno, por acá, Fede, te cedo la palabra. Arranca vos. Gracias, Rick. Bueno, gente, nada, mi nombre es Federico. Yo actualmente me desempeño como core SME dentro del equipo de POX, prueba de concepto. Fui una de las personas a cargo de realizar esta locura, digo, esta tarea. Así que nada, estuvimos ahí con los chicos trabajando un poco con esto y les voy a contar un poquito de cómo fue que llegamos a estos números y cuáles fueron los principales problemas que tuvimos en términos de elevar la plataforma hasta este punto, ¿verdad? Eh, Dos de las cosas que vamos a hablar un poco primero es de cómo lo deployamos y cómo hicimos este deployment dentro de Azure, ¿no? Tuvimos varias etapas, pasamos por varios lugares, arrancamos con lo más básico de todo, dijimos, bueno, vamos a poner una VM que genere la carga, porque estamos con la carga ahí. En su momento llegamos a hacer números con decir, bueno, ponemos 30 VM que generen carga. Nada, luego fuimos tuneando y encontrando el punto clave de las cosas y dándonos cuenta que lo que necesitábamos realmente era un poco más de acotado, mejor acomodada las cosas y no tanta potencia. Para lo que es infraestructura usamos un servicio de Kubernetes de Azure que nos provee mismo la misma nube. Y a nivel de base de datos arrancamos con lo que serían los servicios que Azure provee de base de datos. También probamos utilizando la misma infraestructura en términos de código que es compute y lo que es generación de carga, pero cambiamos lo que es a nivel de base de datos. Fuimos a un sistema, en vez de PaaS, un sistema IaaS, donde usamos infraestructura como servicio. Montamos un servidor SQL Server porque queríamos ver las diferencias que había entre un servicio manejado en la nube y un servicio un poco más a fondo. Y algo que quizás algunos lo tienen un poco más claro y otros no tanto, es que después nos empezamos a plantear un clúster de bases de datos donde no solo hubiera un clúster, sino que planteáramos un esquema de escritura y lectura, donde las transacciones de base de datos, a nivel de transacción de base de datos ya, fueran directamente las escrituras a un motor, a una instancia de la base particular, y todo lo que sea lectura y consultas a otra para que no se bloqueen entre sí. Vamos a pasar a la próxima, Rick. Eso sería un poquito como lo deployamos. Lo que después nos ocurre, o lo que nos encontramos después, es, bueno, hay que generar un montón de data, tests. Hay que pensar, bueno, ¿cómo sabemos que la transacción ocurrió y ocurrió de manera exitosa? ¿Cómo no ocurrió? Entonces, tengo que pensar cómo testeamos esto, cómo generamos toda esa data de prueba, qué usamos en nuestro procedure, generamos data previa, hacemos scripts, el tema de los tests, metemos los tests de JMeter, usamos alguna aplicación aparte. Bueno, son todas preguntas que surgen al principio y lo importante siempre es ir por partes y tratar de solucionar un problema a la vez en escenarios donde hay tantas cosas que pueden salir para cualquier lado, ¿verdad? En nuestro caso decidimos, sí, bueno, vamos con nuestro procedure para generar la data y vamos a utilizar todo lo que JMeter nos provee para validar que las llamadas que estábamos haciendo sean exitosas realmente y devolvieran lo que nosotros estábamos esperando. En este caso, Rick, va a pasar, pero ¿qué pasó? Nos encontramos con la magia, ¿no? Todo era color de rosa y empezamos con el primer problema de todos, crear la data, después escalar la base de datos y sumándole a eso que los deadlines que teníamos, el tiempo de trabajo planteado, el marco que teníamos, era mucho menor de lo que esperaríamos para pruebas de esta magnitud. Entonces, voy a contarles un poquito de cuáles fueron en cada uno de los puntos los problemas que pasamos, ¿no? Vamos primero con la data. En la data particularmente lo que nos pasó fue cómo la generamos. Dijimos, vamos con nuestro procedure. Perfecto, vamos con nuestro procedure. Hicimos el store procedure. En nuestros cálculos teníamos 45 días para entregar los resultados. Hacer las pruebas, generar un paper y entregarlo. Para hacer la data con Store Procedures, el proceso demoraba aproximadamente 28 días. Era un proceso ininterrumpido, no había forma alguna humana de que eso ocurriera porque no íbamos a llegar nunca. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que encontrarnos con, y paso a compartir la pantalla, Rick,
con la situación de que tengamos que crear algo nosotros, algo que nos permita generar esa data, dijimos, bueno, vámonos por otro lado. Buscamos los famosos bulk insert, pero claro, para hacer un bulk insert necesitamos la data SSB. Entonces necesitamos algo que genere 150 millones de clientes y todo su modelo respectivo, que son múltiples tablas, y 300 millones de cuentas, con sus respectivas tablas satélites también. Por lo tanto, estamos hablando de una gran cantidad de datos. Terminamos recayendo en lo que es una aplicación JS, en este caso. Tuvimos, como pueden ver, varias instancias de generación de intentos, AB1, AB2, hubo B3 también, volvimos a la B2, hasta que dejamos algo prolijo y limpio, dentro de todo, con una cierta configuración. El uso de la aplicación es muy simple, ¿no? Nos preguntaba dónde dejamos el destino de los archivos, en cuántos chunks vamos a generar los archivos, porque los archivos pesaban un montón. Claro, teníamos archivos de 5 GB de texto plano. Entonces, era increíble pasar 10, 20 archivos de 5, 10 GB, 20 GB. Imagínense lo que fueron los discos. Entonces, los partíamos en los chunks lo más grandes posibles, porque imagínense que en 100 millones, si lo partimos en 10 chunks, estamos hablando de 1 millón, o sea, 10 millones por cada uno, o 1 millón por cada uno, es un montón, y tenemos ya 150. Entonces, nada, les voy a mostrar un poquito cómo funciona esto, sin perder más tiempo. En este caso vamos a generar 100 registros, por ejemplo, o sea, 100 instancias de un cliente con sus respectivas cuentas, y lo vamos a partir en chunks de 100, ¿no? Entonces la app la corremos con Node, en este caso, estoy mal parado, perdón, las cosas nos pasan a todos. Vamos de vuelta, ahora sí. Y podemos ver que la aplicación va generando toda esa data. Esto era muchísimo más rápido que correr un store Procedure, porque no teníamos que lidiar con todos los temas de foreign keys en tablas, validaciones, commits y demás. El bulk insert también entra por afuera, desactiva todas las foreign keys y las vuelve a activar, entonces es mucho más simple. Lo único que teníamos que hacer era validar que la data que estábamos generando realmente fuera de esa manera. En este caso pueden ver, por ejemplo, que éramos uno por cada tabla que nosotros teníamos que crear. Y los archivos son TCB planos. Cada uno de estos archivos llegaba a pesar, como les decía, 5 GB. O sea, es una demo cortita, queríamos darles un poquito nomás de cómo tuvimos que armar nosotros esto, qué fue todo lo que armamos, tuvimos ejemplo de qué estaba ok, qué no, y cuántos generadores fuimos haciendo para poder armar uno que realmente nos dé lo que teníamos que tener. Entonces, ese fue nuestro primer problema, y esa fue la primera cosa con la que nos encontramos. Cómo generar la data. Problema solucionado. El book insert nos tardó 4 o 5 días en terminar, porque tuvimos que popular varias bases. Pero bueno, no eran 28, habíamos reducido 28 días a 5, era un buen número. Vamos al siguiente problema. ¿Qué nos pasó? Teníamos que empezar a descargar la base de datos. Empezamos a correr las pruebas, corríamos las pruebas y nos encontramos con que empezamos a meterle performance al aplicativo, primero con una sola instancia del aplicativo, nos rendía 1000 TPS, luego lo tuneábamos 2000, llegamos al máximo de 3000 con una sola instancia del aplicativo. Metíamos 2, escalamos horizontal, metíamos 4, escalamos horizontal, metíamos 8, no había forma de incrementar la cantidad de transacciones. Solo bajaban los tiempos de respuesta y no había más transaccionalidad. Pero nosotros veíamos que el consumo de recursos estaba bien en términos del aplicativo, no se estaba quedando corto, no le faltaba, tenía de sobra. Entonces dijimos, bueno, tiene que ser la base de datos. Fuimos a la base de datos y nos encontramos con que en las bases de datos que teníamos de Azure, quizás estábamos manejando, tiene muchas capas por encima. O sea, es una base manejada, nos resuelve muchos problemas, nos soluciona muchas cosas del día a día en sistemas donde quizás estamos en menos de 3000 TPS, nos puede llegar a servir mucho más. Recordemos que 3000 TPS es un montón, como Ricardo dijo previamente, 10.000 es una locura, pero en este caso necesitábamos 10.000. Entonces tuvimos que pasar a un modelo de infraestructura como servicio. Tuvimos que crear una base de datos donde nosotros tuviéramos el control de todo, fuera una única capa y el único problema que tuviéramos en el medio fuera la VNet real de que teníamos dentro de Azure. Entonces ahí nos fuimos a ese modelo de base de datos donde la infraestructura como código fue parte de la solución que tuvimos y teníamos la capacidad y el control absoluto de todos los parámetros de tuneo. Entonces lo importante acá es destacar que cuando la performance es lo más importante, en este caso, el control absoluto de la aplicación y de los recursos y la capacidad de tuneo toman precedencia por lo que es la portabilidad y la manejabilidad del recurso en sí mismo. Por lo menos en casos críticos como este. Por último, pero no menos importante, yo creo que es uno de los más importantes, es el tiempo que teníamos. Deployar una solución de 10K y hacer las pruebas necesarias en 6 semanas es mucho más difícil de lo que puede ser y suena. Uno dice, bueno, deployás en un rato. Mentira, te empezás a encontrar con cosas, no estás deployando normalmente, tenés que empezar que la balanceador esté bien, lo tenés que controlar, tenés que empezar a verificar que las conexiones entre la VM estén ok. Tuvimos que abrir puertos de la VM de JMeter
porque todos sabemos que el Linux del puerto 32 para abajo están reservados, entonces tuvimos que empezar a abrir, teníamos pérdidas de conexiones TCP, tuvimos un montón de cosas que tuvimos que resolver, que al principio no sabíamos por dónde entraban. Entonces nada, estuvimos trabajando ahí, dando vueltas, y el tiempo fue un tema que nos costó. Sinceramente, lo logramos, me pone muy contento decir que lo logramos y llegamos hasta ahí, pero es algo que lleva su tiempo y sobre todas las cosas es importante entender que no es que mañana yo digo mi aplicación o mi plataforma, quiero que performe de esta manera y me siento, la toco y listo. La performance viene desde el día cero, desde el diseño mismo, desde la idea misma. Uno tiene que diseñar pensando en la performance. Desarrollar, el modelo tiene que estar pensado para ser performante. Todas esas cosas, si uno no las tiene en cuenta desde el día cero, a la hora de querer hacer arreglos, te van a cortar las manos, te van a cortar la posibilidad y van a limitar muchísimo tu capacidad de cómputo. Así que nada, llegando a lo que sean los resultados, básicamente, como les contaba, cuando nos fuimos a un modelo de infraestructura como servicio, un SQL Server de proyecto, una VM, para los que quizás no lo tienen un poco más claro, estos fueron los números que tuvimos, nos parecen muchísimo más prácticos. Tuvimos 2.500 TPS con una sola instancia, con tiempos de respuesta de 1.195 milisegundos. Estamos hablando de un segundo de tiempo de respuesta, pero recordemos que del otro lado, los números, y no sé si lo mencionamos previamente, eran 3.000 usuarios concurrentes, todos pegándole exactamente al mismo tiempo durante por lo menos entre 5 y 10 minutos oscilaron las pruebas que hicimos. Era un número importante, de ahí escalamos a 2, 4.825, se dividieron los tiempos de respuesta, era el comportamiento esperado, claramente estaba saturado una sola instancia, eso es lo que más se nota, después escalamos de vuelta, no digo que es lineal, pero miren los números, está casi lineal la escalabilidad, seguía saturada la aplicación, 3010, y una vez que escalamos nuevamente, ya no fue tan lineal, bajamos un poco más, llegamos al tope, porque nos empezamos a quedar sin recursos físicos en la base. Es muy fácil, se resuelve agregando CPU y RAM, pero tampoco queríamos ir a una plataforma que sea súper costosa, sino algo que sea realmente cost effective y que nos permita a los clientes diferenciarse sin tener que dejar medio millón de dólares por segundo en una transacción. La próxima, lo que yo había mencionado previamente es que también probamos un clúster de bases de datos, ¿verdad? En términos de clúster tuvimos un poquito mejor de lo que es performance, fuimos un poco más a fondo, tuvimos 3.000 TPS con una sola instancia de lectura y una de escritura. En este caso recuerden que hay más instancias porque tenemos nodos separados para lectura y escritura. Tuvimos 6.000 TPS ya, 5.983 con dos instancias de lectura y una de escritura. Después tuvimos 12.381 escalando horizontal eso, 4 y 2. Y por último tuvimos 3.234 porque ya empezamos nuevamente a saturar lo que eran los recursos de la base de datos. Vale la pena destacar que es mejor o es más efectivo quedarse con el formato anterior en términos de costo, performance, por una cuestión de que por más instancias que uno ponga en un clúster de bases de datos de SQL, se paga un licenciamiento extra. Entonces, hay que entender hasta dónde un 25% de mejora en transaccionalidad es realmente efectivo para pagar ese doble de costo en términos de licenciamiento y mantenimiento de recursos. Así que nada, básicamente es esto, contarles un poquito de esto, cómo fue que pasamos, cómo problemas que tuvimos y nada, en resumen eso, esas son las situaciones más duras que afrontamos. Lleva mucho tiempo, es muy desgastante hacer el plan de performance, muy frustrante, pero lo importante es seguir intentando agarrar la cabeza limpia, parar un rato, volver, y mientras más cabezas haya mirando lo mismo, por más que estemos todos mirando los mismos números, alguno capaz que nota una oscilación distinta y ahí encontrás el problema. Puede estar en el lugar menos buscado. Eso es lo que yo me llevo de esta situación. Gracias, Fede. Estimados, les agradecemos muchísimo por el tiempo. Espero que la charla haya sido de utilidad. Tienen nuestros mails ahí en la pantalla por si quieren mandarnos alguna consulta o comentario. Y bueno, gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias a todos.